Amada Iglesia Familiar Internacional, un saludo para todos. Qué alegría estar una vez más reunidos en nuestro culto online a través de Facebook y de YouTube. También le damos la bienvenida a todos los amigos que se conectan por primera vez a esta transmisión. Somos la Iglesia Familiar Internacional y desde Bogotá, Colombia, proclamamos que vale la pena servir al Señor. Y hoy, mis hermanos, quisiera que iniciáramos una nueva serie. Saben que en la Iglesia Familiar nos entusiasman mucho las series y creo que el interrogante que titula nuestra serie es un interrogante que muchos se están planteando hoy. Podemos incluso ya en nuestra pantalla, espero que puedan verlo conmigo, he preparado una presentación para ustedes. El título de la serie que comenzamos hoy es este: ¿estamos en los últimos tiempos? Sin duda, creemos que es así. Todas las señales que encontramos en la Biblia acerca de los últimos tiempos y del segundo advenimiento o de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida ya se han cumplido. Pero es importante que a la luz de los acontecimientos actuales y también de la revelación bíblica podamos entender muy bien el tiempo en que vivimos y también reconocer que evidentemente estamos en los últimos tiempos. Y quiero que el primer capítulo y la primera lección que podamos compartir juntos a partir de esta serie sea una enseñanza para ustedes que he titulado hoy: ¿coronavirus, pandemia accidental o mecanismo de reingeniería social? Quiero, mis hermanos, que piensen por un momento en dos posturas que están teniendo mucha discusión en este momento en redes sociales y en diferentes ámbitos en torno al origen de esta emergencia sanitaria mundial. Cuando proponemos un título como este, no estamos de ninguna manera desconociendo el hecho de que allí afuera hay un virus que ha contagiado a más de 1 millón de personas en más de 200 países y que ha cobrado la vida ya de más de 50,000 personas. No gratuitamente estamos aislados y confinados en nuestros hogares. Muchos incluso después de largos viajes han tenido que llegar a su casa y aún dentro de su casa, en una habitación, encerrarse a modo de cuarentena para proteger a su propia familia y también para asegurarse de que no han sido contagiados. Así que esto no es ningún juego y sin duda alguna estamos viviendo una emergencia sin precedentes. Tuve la oportunidad de compartir y de charlar con uno de los hermanos de nuestra iglesia a través de WhatsApp. Él tiene 70 años y yo le pregunté si alguna vez en su vida él había visto una circunstancia como esta o sus padres o abuelos le habían referido una situación como la que estamos atravesando. Él me respondió contundentemente con un no. Nunca en mi vida había pasado algo como esto, ni tampoco mis padres ni mis abuelos me hablaron de una circunstancia como esta. Así que de una u otra manera, mis hermanos, debemos reconocer que efectivamente estamos viviendo una época difícil. No quiero que se confundan con el título de esta enseñanza cuando decimos, a modo de interrogante y de pregunta, pandemia accidental o mecanismo de reingeniería social. Lo que nos estamos preguntando es si esta emergencia surgió de manera accidental o si, por el contrario, obedece a un plan y a una estrategia deliberada de la élite del poder global para establecer en el mundo
un nuevo orden. Así que tenemos evidencias que nos permiten concluir que tal vez no estamos ante un hecho fortuito, tal vez no estamos ante una emergencia contingente, sino más bien ante una realidad que ha sido programada, que ha sido planeada y deliberada. Cada vez son más las evidencias que nos llevan a concluir que este virus fue ensamblado en laboratorios y puesto en circulación en diferentes lugares simultáneamente. ¿Para qué? Para lograr lo que vemos hoy, una crisis y una emergencia mundial. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo será posible que existan personas u organizaciones con tal grado de maldad en su corazón? Y además de eso, que no sientan ningún remordimiento de sentirse o verse responsables por la cantidad tan grande de contagios y de muertes que este virus ha provocado. Pues mis amados, quiero invitarlos para que desde la comodidad de sus casas ustedes puedan ver el video Contracara número 9, Coronavirus, la pandemia inducida del nuevo orden mundial. Están viendo muy seguramente allí en su pantalla el link en YouTube y el título de esta conferencia. Los invito a que lo vean porque allí José Manuel Soaje Pinto entrevista a la doctora Chinda Brandolino. Es una médica clínica argentina, además perito forense de la provincia de Buenos Aires y dirigente Provida. No es simplemente una especuladora o una opinadora más. Es una profesional de la salud que, muy bien fundamentada en sólidas evidencias, denuncia que esta crisis, más que una crisis accidental, ha llegado a ser una pandemia inducida, que a partir de intereses económicos e ideológicos, intereses de hegemonía a nivel político y económico mundial, ciertas personas y ciertas élites han organizado previamente y deliberadamente esta crisis que sufrimos hoy para establecer a partir de esta epidemia como una transición, un punto de partida hacia un nuevo estado de cosas. Creo que es fundamental en este momento que vayamos a la palabra y que veamos lo que el Señor nos dice, advirtiéndonos acerca de los sucesos de los últimos tiempos. Por eso vemos en Segunda de Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, en versión Dios habla hoy, que la palabra dice: pues el plan secreto, digan todos conmigo en casa, el plan secreto, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los hermanos en la iglesia de Tesalónica es que si bien el ministerio del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia como un freno o un impedimento para la completa manifestación de ese perverso plan secreto de las tinieblas, es un hecho que ese plan ya está en marcha, ya está en acción. Ahora, cuando leemos porciones de la Escritura como esta, algunos inmediatamente, burlándose de la Escritura y la revelación bíblica, piensan que estamos hablando de teorías de conspiración. Piensan también que estamos hablando de hechos similares, por ejemplo, al avistamiento de ovnis o cosas similares, asuntos paranormales como por ejemplo fantasmas o apariciones, pero no nos referimos a cosas como esa. No estoy leyendo simplemente
un párrafo de ideas humanas o que alguna persona haya simplemente plasmado su opinión frente a esta situación. No olviden que estamos leyendo la Biblia y aquí el Señor nos ha anunciado en su bendita palabra que el plan secreto, entonces hay un plan secreto. Y ese plan secreto es un plan secreto de la maldad. Otras versiones nos dicen que un plan oculto de las tinieblas ya está en acción, ya está en marcha. Y cuando la palabra nos dice que solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo, se refiere a que lo único que detiene la completa manifestación de este plan secreto de las tinieblas para que deje de ser secreto y se convierta en un plan público mundial es que la iglesia de Cristo, ustedes y nosotros, seamos tomados, seamos trasladados en un abrir y cerrar de ojos en una doctrina bíblica conocida como el rapto o traslado de la iglesia. Doctrina de la que estaremos hablando a profundidad en próximos domingos. Cuando la iglesia sea tomada, cesará el ministerio de impedimento del Espíritu Santo y entonces se manifestará el hombre de maldad, aquel que Apocalipsis dice recibirá de parte de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, todo su poder y autoridad, aún la capacidad de hacer señales y prodigios para engañar a toda una humanidad que ha decidido darle la espalda a Dios y así acoger la mentira. Esto es lo que nos está diciendo el Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Y a continuación quiero que vean conmigo las declaraciones de Antonio Guterres. Él no es nadie más y nadie menos que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que nos ha dicho en los últimos días, el mundo enfrenta hoy la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, esta crisis no tiene precedentes, pero me parece muy interesante la comparación que Antonio Guterres hace de lo que estamos viviendo hoy con lo que ocurrió entre 1939 y 1945, ese conflicto mundial conocido como la Segunda Gran Guerra. Hay algo muy interesante al finalizar ese conflicto y es que el mundo cambió. Esa guerra sirvió como un antes y un después, como un punto de quiebre entre dos épocas y dos estados de cosas diferentes. Ahora, sobre las condiciones actuales y los posibles escenarios al finalizar esta crisis, quiero que ustedes vean conmigo un pronóstico que no se aleja de la realidad en cuanto a lo que puede venir y los posibles escenarios al finalizar esta emergencia mundial que estamos viviendo. Y recuerden, porque seguramente al empezar a compartir con ustedes estos posibles escenarios, algunos pensarán, pastor, eso es alarmismo o tal vez es catastrofismo. No, hoy estamos viviendo una situación que nunca imaginamos y que no tiene precedentes, de manera que es altamente factible prever que los escenarios que vengan después de esta crisis o al concluir esta crisis puedan ser escenarios muy dramáticos. Podemos llegar a ver, sin duda alguna, tal vez una completa reconfiguración del escenario político mundial, así como un inevitable colapso de los mercados mundiales y la consecuente recesión económica mundial. Naturalmente, las economías nacionales se van a ver muy afectadas y esto va a redundar también en un déficit productivo y en un mínimo poder adquisitivo. Seguramente veremos
el dramático considerable aumento del endeudamiento y el desempleo, desabastecimiento. Ya se habla en este momento de escasez y también de futuras hambrunas, lo cual va a repercutir negativamente en la estabilidad de los gobiernos. Esto va a propiciar migraciones masivas y también aumento de la pobreza. Seguramente veamos nuevos conflictos armados y el recrudecimiento de los ya existentes. Y algo de lo que no se ha hablado mucho, pero que seguramente también veremos como un síntoma producto de esta crisis: patrones sociales alterados. Nos referimos a cambios en la conducta, patologías y afectaciones psicológicas. Todos estos posibles escenarios combinados, lo sé, mis hermanos, suponen un clima y un escenario sombrío en lo sucesivo. Sin embargo, quiero que recuerden que nosotros tenemos una esperanza que trasciende por completo todas las circunstancias. Ayer compartía con los jóvenes de nuestra iglesia acerca de una historia fascinante del apóstol Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, donde ellos, después de predicar, de manifestar el poder de Dios, de liberar a personas que habían sido poseídas, terminan en la cárcel, haciendo la obra de Dios, haciendo el bien, terminan encarcelados. La Biblia dice que fueron puestos en el último y más oscuro de los calabozos, después de ser golpeados con varas de madera, y que además sus pies fueron asegurados en el cepo. Tal vez en la condición de Pablo y Silas, nosotros confrontaríamos a Dios. Nosotros diríamos: Dios, ¿dónde estás en este momento? ¿No ves que te estoy sirviendo? ¿No ves que estoy cumpliendo tu propósito? ¿No ves que estoy enseñando y sanando, obedeciendo a tu mandato? Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué estamos en la cárcel si te estamos sirviendo? ¿Por qué nos golpearon? ¿Por qué nos despojaron de nuestra ropa y nos encerraron? ¿Por qué estamos aquí con nuestros pies en un cepo si te estamos sirviendo? ¿Acaso, Dios, te olvidaste de nosotros? ¿Dónde estás en este momento? Pero la Biblia dice que ellos no hicieron eso. Más bien, se pusieron a orar y también cantaron alabanzas. Dice la Biblia que cantaron tan fuerte que todos los presos de aquel lugar los escucharon. E inmediatamente esta actitud, una actitud de esperanza contra todas las circunstancias que estaban viviendo, hizo que sus cadenas y las de todos los reclusos cayeran al suelo. Hechos capítulo 16. Pueden leerlo en su casa. A continuación, el apóstol Pablo y Silas pudieron testificar al carcelero la buena nueva del evangelio. Él y toda su familia fueron salvos y se alegraron por haber acogido al Señor en su corazón. ¿Cuál es la lección de esa historia? Pablo y Silas en la cárcel no miraron las circunstancias, no se sintieron nunca realmente confinados o privados de su libertad. Más bien, aunque fueron golpeados, aunque estaban despojados de su ropa, puestos en el más oscuro de los calabozos, ellos decidieron orar y exaltar al Señor. Iglesia, esta cuarentena nos ha quitado mucho, este encierro nos ha quitado mucho, pero no han podido quitarnos lo más importante: nuestra capacidad de orar y de adorar al Señor por encima de todas las circunstancias. Denle un aplauso al Señor allí en sus casas, porque Él es bueno y está en control de todas las cosas. Este nuevo orden mundial, mis hermanos, al Señor no lo toma por sorpresa. Y muy por encima de todos los planes de las tinieblas, dice la Escritura, el propósito del Señor se cumplirá y hará todo lo que desea. Vemos que se han vuelto muy popular en redes sociales mensajes como este, que van a ver a continuación en sus pantallas. Toda crisis es una oportunidad. Y también hemos visto
que otros han enviado como mensaje: en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Bueno, pues si bien es cierto que la mayoría de las crisis suponen para todos, desde la perspectiva que tengamos, una oportunidad, yo quiero llevarlos a la siguiente reflexión. La actual emergencia sanitaria mundial, ¿para quién o para quiénes supone una oportunidad? Y piensen también en algo. En estos tiempos de crisis donde muchos lloran y se lamentan, otros están vendiendo y se están lucrando. Y no me refiero a aquellos que suministran elementos esenciales y de primera necesidad. Me refiero a la gran industria farmacéutica y me refiero muy seguramente a la vacunación obligatoria que vendrá. Ahora, mis hermanos, después de un gran conflicto, desastre o crisis, tenemos como ejemplo de esto lo que sucedió después de la gripe española en 1918 o lo que sucedió, por ejemplo, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o incluso después de sucesos como la caída del muro de Berlín. Vemos que después de un gran conflicto, de un gran desastre o crisis, hay dos posibles reacciones en el mundo. La primera es tratar de volver al antiguo estado de cosas, el restablecimiento del antiguo orden. O, por el contrario, la implementación de un nuevo orden, la búsqueda de un nuevo estado de cosas. Vemos cómo, porque este no es un tema nuevo y al hablar de nuevo orden mundial, no hablamos de algo nuevo, sino más bien podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, como muy pronto en la historia de la humanidad y tiempo después de una gran crisis mundial que lo cambió todo en aquel tiempo antiguo, el diluvio, tuvo lugar en la llanura de Sinar el primer intento en la historia de imponer un nuevo orden. La Biblia dice que el Señor mandó al ser humano a que se multiplicara y también a que llenara la tierra. Pero algunos hombres tenían otras cosas en mente. Decidieron reunirse, establecerse en un solo lugar y además construir una torre, la famosa Torre de Babel, que llegara hasta los cielos. ¿Qué pretendían? Tomar el cielo por asalto y llegar al trono mismo de Dios sin la necesidad de un mediador. Cristo es nuestro mediador y dice la Biblia que solamente por medio de Él tenemos acceso al cielo y al Padre. Así que, además de ese primer episodio, en la siguiente diapositiva vemos que muy pronto en la historia, exactamente en 1918, uno de los presidentes de Norteamérica, Thomas Woodrow Wilson, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en sus famosos 14 puntos para establecer la paz en Europa y en el mundo, se refirió por primera vez a un nuevo orden mundial. Después de eso, vemos, por ejemplo, también cómo en 1932 el novelista Aldous Huxley escribe un libro, Un Mundo Feliz, donde narra un futuro catastrófico y una realidad completamente alterada, donde todas las barreras y todos los parámetros normativos en cuanto a ética y valores han sido completamente abolidos de la sociedad y los seres humanos se han abocado a un pansexualismo desenfrenado. Vean conmigo que lo que este hombre describió en su novela de 1932 y que para aquel entonces era solamente una ilusión o una aproximación muy especulativa del futuro, hoy se ha convertido en toda una realidad. También en aquel libro, este autor hablaba de la producción de seres humanos
modificados genéticamente, algo que también está ocurriendo hoy. Posteriormente, en 1940, el escritor e historiador H. G. Wells escribió la obra El Nuevo Orden Mundial. Y 9 años después, George Orwell, más conocido, este es su seudónimo, pero su verdadero nombre es Eric Blair. Eric Blair, más conocido como George Orwell, escribió una novela llamada 1984, que ha sido todo un bestseller porque de manera premonitoria este hombre anticipó un nuevo orden mundial donde un gran hermano a partir de una telepantalla lo observaría y lo vigilaría todo. Eso ya está ocurriendo, mis hermanos. Así que podemos ver cómo este concepto del nuevo orden mundial ha sido tocado no solamente por uno, sino varios presidentes y estadistas y también por diferentes escritores. Pero no solamente un tema como este se ha mantenido o ha sido discutido en el ámbito político y en el ámbito literario. También en la industria del entretenimiento vemos aún como videojuegos e incluso varias películas han tratado el tema del nuevo orden mundial. Sin embargo, quiero invitarlos en este momento a que veamos un pequeño extracto de la película Capitán América y el Soldado del Invierno, la segunda entrega de este superhéroe de Marvel, actualmente una compañía de Disney que nos muestra el diálogo entre la conciencia de un científico que ha sido puesta en un gigantesco ordenador y que le habla a los protagonistas de la película y les explica en qué consiste para él el nuevo orden mundial que pronto va a desarrollar la élite del poder global. Aquí se hablan de sociedades secretas y de lo que muchos pensarían son teorías de conspiración, pero que esas élites del nuevo orden mundial se han tomado muy en serio. Los invito a que veamos el extracto de esta película. Están de pie sobre mi cerebro. ¿Cómo llegaste aquí? Me invitaron. La operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, S.H.I.E.L.D. reclutó a científicos alemanes con valor estratégico. Esperaban que apoyara su causa. También apoyé la mía. Hydra murió junto con Red Skull. Corta una cabeza y 2 más la reemplazarán. Pruébalo. Accediendo al archivo, Hydra se fundó bajo la creencia de que a la humanidad no se le podía confiar su propia libertad. Lo que no comprendimos es que si tratas de arrebatarles esa libertad, se resistirán. La guerra nos enseñó mucho. La humanidad tenía que entregar su libertad por voluntad propia. Después de la guerra, S.H.I.E.L.D. fue fundada y me reclutaron. La nueva Hydra creció, un hermoso parásito dentro de S.H.I.E.L.D. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis, incitado guerras, y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Es imposible. S.H.I.E.L.D. lo habría evitado. Los accidentes suceden. Hydra creó un mundo tan caótico que la humanidad al fin está dispuesta a sacrificar su libertad para obtener su seguridad. En cuanto se complete un proceso de purificación, se alzará el nuevo orden mundial de Hydra. Ganamos, capitán. Tu muerte vale lo mismo que tu vida. Un total de 0. Bueno, sorprendente, ¿verdad? Más claro no lo podríamos decir. Sociedades secretas que imponen conflictos, que crean guerras, que hacen un esfuerzo premeditado de desestabilización. Y miren la frase,
Y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Creo, mis hermanos, y si ustedes me preguntan mi opinión personal frente a lo que estamos viviendo, creo que estamos ante una emergencia manufacturada de la élite del poder global para llevarnos a partir de esta emergencia como una transición a un nuevo orden mundial. Nos preguntamos, vean conmigo en la pantalla, ¿qué organizaciones y personas se benefician de la situación actual? Pues sin duda sepan que este nuevo orden y que estas élites del poder global tienen manifestaciones públicas y también manifestaciones secretas. Algunas de estas manifestaciones públicas en nuestros días sin duda corresponden a organizaciones y ninguna ha estado tan comprometida en la implementación del nuevo orden mundial en las últimas décadas como la Organización de Naciones Unidas junto con todas sus agencias. Además de eso, también hay sociedades secretas que se mueven tras bastidores. Todas estas organizaciones y personas cumplen un mismo propósito: entregar en el momento oportuno toda su autoridad, todo su poder y su influencia a una figura mesiánica que va a manifestarse en un próximo momento, en un tiempo cercano, y que impondrá un gobierno único mundial. Veamos. Para esto es muy importante que entendamos el concepto de la élite y el concepto de las masas. ¿Por qué? Porque la élite es aquel número muy reducido de personas que imponen el nuevo orden. Y las masas son aquel número de personas sin conciencia crítica sobre las cuales se impone este nuevo orden. Así que a partir de lo dicho por el autor Eric de Weizsäck en su libro La élite del poder global, página 9, veamos lo que este autor nos dice sobre la teoría de la élite. La teoría de la élite es una teoría del Estado que postula y respalda con evidencia verificable que los miembros de una pequeña minoría muy selecta y organizada dominan la estructura del poder político y económico y que la política pública no se hace fundamentada principalmente en el bien común, sino con base en los intereses particulares de la élite del poder. La élite es una minoría organizada muy selecta, mientras que las masas son una mayoría desorganizada. Vemos cómo esta minoría se encuentra organizada de un modo muy específico que la hace tremendamente influyente y extremadamente eficiente. Y lo primero que la élite quiere que pensemos es que todas estas son ideas míticas y fantasiosas, que ellos realmente no existen, que son solo teorías de conspiración, y así controlar a las masas, a quienes se impone el nuevo orden. La masa viene a ser la negación de la persona. No define sus actitudes por la libre elección de la conciencia individual. Vale decir, es un simple agregado de individuos que no tienen comportamientos personales, sino conductas colectivas, predeterminadas por estímulos exteriores. La propaganda, por ejemplo, y en consecuencia se han transformado en una especie de instrumento ciego en las manos ávidas de poder de todos los comandantes en jefe de estos tiempos revueltos. Así que hablando de estos comandantes en jefe que nadie nombró y que nadie acreditó, estos tecnócratas pseudoiluminados, expertos en ofrecer y proponer soluciones a problemas que ellos mismos se han encargado de crear,
vemos cómo esta agenda del nuevo orden mundial supone todo un entramado de agendas secretas convergentes, de élites del poder global que se esconden, pero que generan gran influencia sobre las masas. Sin embargo, hay una organización con muchas agencias visibles, la ONU. En su Agenda Mundial 2030, vemos cómo proponen sus objetivos de desarrollo sostenible, comillas, para transformar nuestro mundo. Pueden consultar en internet la Agenda Mundial ONU 2030. Lo que está ocurriendo hoy, mis hermanos, no es una coincidencia, sino una transición para la imposición de esta agenda. Vemos que estos objetivos de desarrollo se componen de 17 objetivos con 169 metas integradas e interdependientes que afectan desde la esfera económica y social hasta la ambiental. Es una agenda omnímoda. Textos tramposos es lo que encontramos en estos objetivos de desarrollo. Textos envenenados, pero muy bien adornados con palabras lindas. Pueden ver en su pantalla cómo esta Agenda ONU 2030 de 17 puntos nos propone la erradicación de la pobreza acabando con los pobres, el hambre cero alimentando al mundo con alimentos transgénicos modificados genéticamente por la élite, salud y bienestar, el más perverso de sus eufemismos. Cuando nos hablan de salud y de bienestar, de lo que en realidad nos están hablando es de anticoncepción, esterilización y aborto, también de eutanasia, educación de calidad más bien entendida como adoctrinamiento y lavado de cerebro de las nuevas generaciones. Miren el quinto punto, igualdad de género. Una igualdad que se nos ha venido imponiendo a la fuerza ya desde hace más de 3 décadas y que lo único que hace es enfrentar a la mujer con el varón en una guerra totalmente creada y artificial para que la mujer llegue a reconocer el matrimonio como una trampa y la familia como un sistema de opresión, al varón como el peor de sus enemigos y también la maternidad como una trampa que debe evitar. Continúan así cada uno de estos ejes. Miren, por ejemplo, el número 10, reducción de las desigualdades. Reducción, no eliminación. Y reducción en torno a un igualitarismo que quiere equiparar todas las cosas por lo bajo. Vemos así en el punto número 13, en el objetivo número 13, una supuesta acción por el clima, donde quieren abocarnos a esa actitud hipócrita de aquellos que se sienten tan tristes por el cambio climático, por la matanza de ballenas, por la tala de bosques, pero que no se molestan, que ni se inmutan cuando ven a millones de bebés asesinados en el vientre. Esa es una hipocresía a la que quiere arrastrarnos el punto 13 de esta Agenda ONU 2030. El punto 14, 15 y 16 no son más que esfuerzos globalizadores de una organización que, sin haber sido autorizada, quiere hacerse con el poder mundial. Vemos entonces así, para ir concluyendo, mis amados, cómo esta emergencia sanitaria mundial ha llegado a ser la transición ideal y el punto de partida para la imposición de un nuevo orden. ¿Y qué veremos en este nuevo orden? Como rescates económicos no harán más que aumentar exponencialmente el endeudamiento de las personas, las familias y las naciones. ¿Por qué? Porque al tener deudas y al tener obligaciones económicas impagables, somos más vulnerables y manipulables a su agenda. Mayores y más estrictos controles sanitarios, también vacunación masiva y obligatoria,
Y no hay ningún problema en la vacunación como uno de los más eficaces métodos de prevención de enfermedades. Pero preguntémonos, ¿quiénes hacen las vacunas? ¿Quiénes se lucran con este negocio? Y mucho más cuando se habla de vacunación masiva. Ya la alcaldesa de nuestra ciudad aquí en Bogotá, Colombia, dijo que todos estaríamos seguros solamente cuando cada uno de nosotros haya sido vacunado. Repito, pero nos preguntamos, ¿quiénes hacen las vacunas? ¿Quiénes se benefician de este negocio? Este nuevo orden mundial va a también proponer una disminución progresiva de derechos y libertades fundamentales. Estos tecnócratas pseudoiluminados de la ONU y estas élites del poder global no quieren que seamos personas ilustradas con una aguda conciencia crítica. Quieren que seamos masas domesticadas, obedientes y aborregadas, que hagamos todo lo que nos exijan que hagamos. Por eso veremos también una entrega consciente, lo veíamos en el extracto de la película, de nuestra libertad supuestamente para obtener seguridad. El incremento del poder y las atribuciones de organizaciones globalizadoras, una consecuente apertura de fronteras y abandono del nacionalismo en pro de la globalización. Además, veremos el uso masivo de ideologías que ya se ha venido implementando décadas atrás como herramientas de adoctrinamiento y control demográfico. Aquí aludimos a esa hegemonía ideológica puntualmente en nuestros días del marxismo cultural como principal herramienta de penetración cultural de la nueva izquierda. También el enfoque de género, que no es más que ideología de género pura y dura. También la ideología de normalización de la homosexualidad, de la sodomía, la imposición de la cultura de la muerte con la anticoncepción, con el aborto, también con la instrumentalización de la vida embrionaria y la eutanasia. Todo en el marco de este perverso nuevo orden mundial que usa las ideologías como herramientas de control demográfico. Veremos también, sin duda, en este nuevo orden mundial, un uso político y una capitalización política del deseo y la esperanza de paz y seguridad. Recuerden lo que dice la Escritura: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Veremos también vigilancia y control permanente, ya está ocurriendo, de toda la población y en especial de inconformes y críticos del sistema como ustedes y como yo. Tribunales internacionales y una policía del pensamiento para que todos nos ajustemos a lo políticamente correcto. Veremos también en las etapas finales y previas al advenimiento del anticristo, el surgimiento de una religión única mundial, la abolición progresiva del uso del dinero en efectivo, una marca que le impondrán a toda la humanidad sin la cual nadie podrá comprar y vender, la concentración del poder político y militar en una figura, comillas, mesiánica, y por último, el tan anhelado por estas élites del poder global, un gobierno totalitario mundial. Vemos así, mis hermanos, como todo este oscuro y secreto plan de las tinieblas se ha venido desplegando sistemáticamente las últimas décadas y ya han venido implementando toda una revolución cultural. Pero ahora esta crisis va a suponer también cambios dramáticos, no solo a nivel cultural, sino también económico, sanitario y político. Así, mis amados, solo nos queda volver a la Escritura. Miren lo que a este respecto dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído
que ese espíritu ha de venir. Miren lo que dice la Escritura. Pues bien, ya está en el mundo. Y lo que está ocurriendo hoy es una de las más claras señales de ello. Sin embargo, amada iglesia, como lo dije antes, todos estos planes secretos de las tinieblas no toman a nuestro Dios por sorpresa. Más bien dice la Escritura que sobre todos los planes de las tinieblas, Jesucristo es el Señor, y Él verá cómo todos y cada uno de sus enemigos se postran ante sus pies. Recuerden que los enemigos de nuestro Salvador son también los enemigos de la iglesia. Por eso, si el verso 3 en el 4º capítulo de la primera carta del apóstol Juan nos habla de ese espíritu del anticristo, el verso 4 nos habla de un poder superior y un espíritu superior cuando nos dice: hijitos, aquí Juan le habla a la iglesia y dice: ustedes son de Dios. ¿Cuántos dicen amén en casa? Y por esto ya han derrotado. Escuchen muy bien, no van a derrotar, sino más bien han derrotado. Son enemigos que ya han perdido la batalla. Ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes, el que está en cada uno de los miembros de la Iglesia Familiar Internacional, el que está en cada una de las familias que está conectada a esta transmisión desde Bogotá, Colombia y el mundo, porque aquel que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. En el mundo ya está en acción el espíritu del anticristo para imponer un nuevo orden mundial, pero en nosotros, la iglesia, aquella que será tomada antes del periodo de la tribulación, hay un espíritu superior. El que está en nosotros, iglesia, es más grande. ¿Cuántos dicen amén en casa? Mucho más grande que todo poder de las tinieblas, mucho más grande que aquel que está en el mundo. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque nos inspira y porque muy por encima de todos los planes de las tinieblas, los propósitos de Dios se cumplirán. Ahora permítanme guiar a los pies de Cristo Jesús a todos aquellos que se han conectado por primera vez a esta transmisión y que al ver todas estas evidencias reconocen que necesitan a Cristo Jesús, aquel que vive en la iglesia y que es mayor al que está en el mundo. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. Reconozco que lo que estamos viviendo es una clara señal de los últimos tiempos. Yo te pido, Jesús, que tú vengas a mi vida. Quiero volar junto con toda tu iglesia en aquel día del rapto, donde sonará la final trompeta. Y tú, Señor, te pondrás en pie y vendrás a la tierra por todos los que te aman, por todos los que te esperan y guardan esa promesa maravillosa, esperanzados en tu venida. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Dios, Señor y Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados y te suplico que anotes mi nombre en el libro de la vida, aquel libro donde están anotados los nombres de todos los que te aman y obedecen tu palabra. Señor, ayúdame a partir de hoy a vivir como te agrada. Gracias por reconciliarme con mi Padre Dios, Señor Jesús. Amén y amén.